Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 23 de julio del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Audio reflexión misa del domingo 23 de julio del 2017. En esta misa, se nos habla del poder inmenso de Dios, que se manifiesta a través de su Espíritu Santo, para hacernos llegar a todos los hombres, el reino de los cielos a nuestras vidas. Y es precisamente, en este orden de las lecturas, que el Señor quiere manifestarse en nuestras vidas. Primero, como dice la primera lectura, tenemos que entender y creer, que no existe otro ser en el mundo más poderoso que Dios, quien tiene un poder tan inmenso y tan grande, que lo manifiesta con su misericordia y paciencia con el pecador. Segundo, nos dice en la segunda lectura, una vez que el hombre se abre a la misericordia de Dios, Dios le envía al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades, rogando por nosotros a Dios para que alcancemos la salvación. Y tercero, nos dice el Evangelio, si dejamos que la acción del Espíritu Santo se realice en nuestras vidas, se manifestará en cada uno de nosotros el reino de los cielos. No obstante, este reino de los cielos, se ve amenazado por la cizaña sembrada por el diablo, que va a tratar de ahogar la semilla del reino sembrada en nuestros corazones. Por eso, aunque el reino de los cielos solo sea en nosotros una semilla, o un poco de levadura, con constancia y perseverancia, llegará a manifestarse a través del tiempo, en algo grande, maravilloso, que nos llevará a obtener la salvación y la vida eterna. Audio reflexión de la primera lectura. Libro de sabiduría. Señor, que cuidas de todas las cosas. Dios traduce su amor y su poder, en un cuidado extremo por los que le pertenecen. A pesar de que Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie de su justicia y de sus sentencias, hace de su poder el fundamento de su justicia, al traducir esa justicia en misericordia para con todos los seres humanos. Dios muestra su fuerza a los que dudan de su poder soberano, y castiga a quienes conociéndolo le desafían. Dios usa su poder para salvar al hombre, no como muchos hombres poderosos que, en lugar de usar el poder para servir a los que están a su cargo, abusan del poder para oprimirlos y someterlos. A esos hombres se les olvida que tarde o temprano van a tener que dar cuenta del uso o abuso que hicieron del poder que Dios les confió. Y esa persona puede ser tú. Dios te va a pedir cuentas de cómo has usado el poder que te confío como padre o madre de familia, como hermano mayor, como jefe de una empresa, etc. Si en este momento te tocara presentarte ante Dios, para tener que dar cuentas de cómo has utilizado el poder que se te ha confiado, y tu salvación o condenación dependiera de las referencias que dieran los que han estado bajo tus órdenes, ¿te salvarías o te condenarías? Dios es todopoderoso, pero su poder se manifiesta totalmente de una manera distinta a como se manifiesta el poder en el hombre. La mayoría de hombres poderosos, no usan el poder, sino que abusan del poder para su propia conveniencia. En cambio, Dios usa su poder, para acercarse al hombre a través de su misericordia e invitarlo al arrepentimiento y a la conversión. Dios pone su parte, pero el hombre tiene que poner la suya si quiere que el poder de Dios se manifieste en él. Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio. Solo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes dar confianza a tus hermanos. Solo Dios puede dar amor, pero tú puedes enseñar a amar a los demás. Solo Dios puede dar la paz, pero tú puedes suscitar la concordia. Solo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes sostener al desfallecido. Solo Dios es el camino, pero tú puedes mostrarlo a los demás. Solo Dios es la luz, pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos. Solo Dios es la vida, pero tú puedes devolver a otros el deseo de vivir. Solo Dios puede hacer lo que parece imposible, pero tú puedes hacer lo que es posible. Solo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar contigo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacienten el rebaño de Dios cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así cuando aparece el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. San Pedro resume en pocas palabras cómo debe comportarse un verdadero católico, a quien Dios le ha confiado de una manera u otra autoridad sobre los demás, para poder dar buenas cuentas a Dios sobre la forma en que ejerció el poder confiado. Primero, hay que cuidar de los que se nos han confiado, no de mala gana, sino con gusto, por y con amor, a la manera de Dios. Ejemplo. La mamá, a quien Dios le confió a sus hijos, que se la pasa todo el día renegando por todo lo que hacen o dejan de hacer sus hijos, y se la pasa cumpliendo con sus deberes a regañadientes, a la fuerza y de mala gana. Desgraciadamente esa mamá, no solo defrauda a Dios y a sí misma, sino que daña a sus hijos, al bajarles constantemente la autoestima, al hacerlos sentir estorbos, intrusos, enseña a sus hijos a renegar, a hacer las cosas de mala gana, en lugar de enseñarles a amar, haciendo de su hogar y de su familia una sucursal del infierno. Segundo, no piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. Recuerdo que cuando estaba haciendo mi servicio social, en un hospital psiquiátrico, uno de los primeros pacientes que me tocó atender, era un muchacho que había terminado con las mejores calificaciones sus estudios de arquitectura, y su papá al terminar el acto académico de su hijo, lo llevó a su oficina y le sacó un montón de libros, donde el papá había anotado con todo detalle, todo lo que había gastado en su hijo desde que su mamá lo concibió en su seno, hasta ese momento. Y le dijo a su hijo: ahora que ya terminaste tu carrera, ya puedes pagarme todo lo que me debes, así es que en estos libros se encuentra registrado todo lo que me debes. El muchacho empezó a ver los libros, y al descubrir la mezquindad de su padre, perdió la razón y terminó recluido en el hospital psiquiátrico. Si vas a hacer algo por alguien, hazlo con entrega generosa, para que puedas recibir la recompensa de Dios. Tercero, no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien sean modelos para su rebaño. Cristo nos dice que el secreto para utilizar el poder que Dios nos ha confiado, no consiste en servirnos de los demás, sino en saber servir con ese poder a los demás. Cristo nos dice: no vine a ser servido, sino a servir. A Cristo siempre se le distinguió como alguien que habla con autoridad. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo hablaba y enseñaba, el primero en hacerlo vida, era Él. Cristo ejerció su poder, siendo modelo para todos los cristianos. ¿Quieres ganarte como autoridad el respeto y la admiración de los demás? Muy fácil, todo lo que exiges o pides a los demás que hagan, o dejen de hacer, empieza por hacerlo tú. De otra manera tu autoridad va a estar basada en el miedo, en la prepotencia, te vas a convertir en un dictador. Recuerda que las dictaduras provocan revoluciones, guerras, y si checas la historia, todos los dictadores han terminado en su gran mayoría derrocados o asesinados. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 22, versículo 25 al 26. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes, debe portarse como si fuera el último, y el que manda, como si fuera el que sirve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos deja ver claramente, no solo con palabras, sino con hechos, cómo debemos emplear el poder que Dios nos ha confiado. Debemos entender el poder como un don, confiado por Dios, para ponerlo al servicio de los que están a nuestro cargo. Un poder que se ejerce con misericordia, con justicia, con amor y servicio a los demás. El poder que Dios ha confiado al hombre, es un arma de dos filos, o puede servirle al hombre para su salvación, si utiliza ese poder conforme al plan de Dios, o puede servirle para su condenación, si se deja guiar por los criterios del mundo. El poder de acuerdo al plan de Dios, no debe hacer sentir al que lo tiene, como el más importante, sino como el último. En nuestro caminar podemos usar el poder para servirnos de los demás como si fueran escalones que nos ayudan a subir, o podemos usar el poder para servirle a los demás, siendo escalones para que los demás suban a través de ti. ¿Tú cómo estás utilizando el poder que Dios te confió, de acuerdo a los criterios del mundo, o de acuerdo al plan de Dios?
Tercera lectura de apoyo a la primera lectura, libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a la gloria de la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo existe una fuerza capaz de hacer al hombre bueno, y esa es la fuerza de Dios. Muchos de nosotros le hemos correspondido a Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y hemos terminado haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. De tal manera, que muchas personas llegan a expresarse diciendo, si yo no puedo arreglar este problema, Dios menos. Qué lejos estamos de entender la grandeza, el poder, la fuerza de Dios Todopoderoso. Esta lectura nos dice bien claro, que Dios puede realizar mucho más en nosotros, de lo que pedimos o imaginamos. Pero como diría San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios necesita de la humildad, de la fe y del amor del hombre, para poder actuar en el hombre. San Pablo lo expresa de la siguiente manera: ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Yo te invito como el salmista, haz la prueba y verás qué bueno y poderoso es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Una vez iba un hombre en su auto por una larga y muy solitaria carretera cuando de pronto su auto comenzó a detenerse hasta quedar estático. El hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que tenía. Pensaba que pronto podría encontrar el desperfecto que tenía su auto, pues hacía muchos años que lo conducía. Sin embargo, después de mucho rato se dio cuenta de que no encontraba la falla del motor. En ese momento apareció otro auto, del cual bajó un señor a ofrecerle ayuda. El dueño del primer auto dijo: mira, este es mi auto de toda la vida, lo conozco como la palma de mi mano. No creo que tú, sin ser el dueño, puedas o sepas hacer algo. El otro hombre insistió con una cierta sonrisa, hasta que finalmente el primer hombre dijo: está bien, haz el intento, pero no creo que puedas, pues este es mi auto. El segundo hombre echó manos a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el auto y lo pudo arrancar. El primer hombre quedó atónito y preguntó: ¿cómo pudiste arreglar el fallo si es mi auto? El segundo hombre contestó: verás, mi nombre es Félix Wankel, yo inventé el motor rotativo que usa tu auto. ¿Cuántas veces decimos: esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa, déjenme a mí, solo yo puedo resolver el problema? Al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles, creemos que nadie nos podrá ayudar, pues esta es mi vida. Pero, te voy a hacer una pregunta: ¿quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? Solo aquel que es el autor de la vida y el amor, puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida. Te doy sus datos por si alguna vez necesitas un buen mecánico. Nombre del mecánico del alma: Jesucristo. Dirección: el cielo. Horario: 24 horas al día, 365 días al año por toda la eternidad. Garantía: por todos los siglos. Respaldo: eterno. Teléfono: no tiene, pero basta con que invoques el nombre de Jesús, o pienses en él con fe, además de que esta línea no está nunca ocupada. Porque en Cristo, hay poder para sanarnos a todos, en Cristo hay poder para cambiar corazones, en Cristo hay poder para renovar las vidas, en Cristo hay poder para sanar las mentes. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Romanos. En esta segunda lectura, el Señor nos dice cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, por eso el Espíritu Santo ruega por los que le pertenecen, conforme a la voluntad de Dios. Dios no solo manifiesta su poder en el hombre a través de su misericordia. Porque de nada serviría que Dios perdonara y salvara al hombre, pero no lo enseñara cómo vivir como salvado. Porque el hombre, una vez perdonado y salvado, al no saber cómo vivir como salvado, cómo vivir como hombre libre, volverá a su vida anterior y será el cuento de nunca acabar.
Dios, una vez que muestra su misericordia en el hombre arrepentido, lo llena del Espíritu Santo para que lo guíe, lo enseñe y le dé los dones y las gracias necesarias para vivir como salvado, y a su vez esta persona llena del Espíritu Santo sea instrumento de salvación para los demás. Esta lectura también se refiere al don de lenguas, que consiste en abandonar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca al Espíritu de Dios, para que Él, con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ruegue a Dios por nosotros. Este don, es un don que Dios da a la gente que no sabe pedir lo que le conviene, o sea que no es un don para santos, sino para pecadores. Mucha gente cree que por tener el don de lenguas es más santa que las demás. Curiosamente, la palabra de Dios es muy clara. Este don, no se da a la gente que sea más santa, sino a la gente que no sabe pedir. Este don, no se le da a la gente que sí sabe pedir lo que le conviene. Así es que, si tú no tienes el don de lenguas, es que has de ser de las personas que sí saben pedir lo que conviene. Pero si en alguna ocasión, no supieras pedir lo que te conviene, por ejemplo, vamos a suponer, que te invitan a orar por alguien a quien tú no conoces, está enfermo, inconsciente, y no sabes qué pedir. Bueno, pues pide al Espíritu Santo que venga a orar por ti, y verás cómo se manifiesta. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 12, versículo 9. Pero me dijo: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente el Espíritu viene en ayuda de la debilidad del hombre, pero solo cuando el hombre humildemente acepta su debilidad y acepta dejarse guiar por Dios, a través del Espíritu. El Espíritu necesita que el hombre sea un barro moldeable, que se deje hacer y modelar por él. El Espíritu Santo solo se manifiesta en la persona humilde, sencilla, dócil y abierta a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo solo se manifiesta en la persona que se sabe débil, que reconoce que solo no puede hacer nada, y en cambio confía en que con Dios lo puede todo. En la persona que acepta con gusto los sufrimientos por Cristo. Es la persona que entiende que no está solo en las pruebas. En la persona que en los momentos difíciles, de debilidad, sabe abrirse a la acción del Espíritu Santo, para que actúe en él conforme a la voluntad de Dios. Cuentan que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre ingresó a una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él se encontraba. Con tal desesperación elevó una plegaria a Dios, de la siguiente manera: Dios Todopoderoso, haz que 2 ángeles bajen y tapen la entrada, para que no entren a matarme. En ese momento escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba, y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado: Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó: Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, y observó a la arañita que estaba terminando de tejer su telaraña. Estaban ya los malhechores ingresando en la cueva anterior de la que se encontraba el hombre, y este quedó inmóvil, en silencio, esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva que se encontraba el hombre, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces se escuchó esta conversación: Primer hombre: vamos, entremos a esta cueva. Segundo hombre: no. ¿No ves que hasta hay telarañas? Eso quiere decir que nadie ha entrado en esta cueva en un buen tiempo. Sigamos buscando en las demás cuevas. La fe, es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver, nos dice el libro de Hebreos, 11:1. Creer que se tiene lo que no se ve. Perseverar en lo imposible. Hay una frase muy bella que dice:
Si le pides a Dios un árbol te lo dará, en forma de semilla. Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que necesitamos, por eso es importante que dejemos que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda, para enseñarnos a pedir como conviene. Como en esta lectura, a veces pedimos muros para estar seguros, pero no tendría ningún mérito pues sabríamos y tendríamos la certeza de que estamos protegidos. Dios en cambio nos pide además confianza en Él, para dejar que su Espíritu se manifieste y haga que algo como una telaraña, nos dé la misma protección que una muralla. Si has pedido un muro y no ves más que una telaraña, recuerda que Dios puede convertir las cosas, y confía en Él y deja que el Espíritu de Dios ruegue por ti, conforme a la voluntad de Dios. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 12 al 13. El hombre con su propia inteligencia no capta las cosas del Espíritu. Para él son locuras. No las puede entender porque para eso se necesita un criterio espiritual. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos, pues de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, se nos deja ver claramente, que los que se dejan guiar por su propia inteligencia, jamás van a poder dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ya que están tan apegados a los bienes visibles, que no son capaces de valorar los bienes invisibles. Tienen sus manos tan pegadas al suelo, que no son capaces de levantarlas hacia el cielo. Pero el que ha recibido el Espíritu que viene de Dios, el que ha tenido una experiencia espiritual en su vida, es aquel que permite que se le caigan las vendas de los ojos, y los tapones de los oídos, para poder ver la grandeza de Dios, y la grandeza de sus dones y regalos, y son capaces de renunciar a los bienes visibles, por los bienes invisibles. Por eso el que predica no predica con la sabiduría humana, sino con la sabiduría divina, que es enseñada por el Espíritu Santo a través de su Iglesia. Y el que predica no habla con los términos de la inteligencia humana, sino que habla con el poder del Espíritu Santo, enseñando realidades espirituales, para quienes son espirituales, permitiendo así, que el poder salvador de Dios se manifieste en el hombre. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 14, versículo 2 al 4 y 18 al 19. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, el que predica, en cambio da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta, el predicador, edifica a la iglesia. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero cuando me encuentro en la asamblea prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayudan a los demás, antes que 10.000 en lenguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, algunas personas que van a las asambleas, agarran el don de lenguas, como una forma de llamar la atención, para hacerse notar, personas que creen que por hablar en lenguas son más santas que las demás. Qué equivocadas están esas personas. El don de lenguas, nos dice claramente San Pablo, es para casos personales, no para hacer alarde de él, en las reuniones masivas. Por eso Pablo dice, que es preferible en las reuniones masivas, decir 5 palabras que se entiendan y no 10.000 en lenguas, que muchas veces, no solo no edifican a la comunidad, sino que son causa de escándalo para algunos. El don de lenguas, solo se debe pedir, vuelvo a insistir, cuando no sabes qué pedir, ni cómo pedir. Cuando no sabes pedir lo que te conviene, o lo que le conviene al otro. Este don es maravilloso en la oración personal, o en la oración por enfermos. En cambio, el don de la predicación, es un don que no solo edifica y construye al predicador, sino a todos aquellos que le escuchan. Por eso Pablo en este capítulo, nos invita a aspirar más al don de profecía, que al don de lenguas.
Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. En este Evangelio se nos exponen 3 parábolas acerca del reino de los cielos. La primera es del sembrador que sembró buena semilla, pero su enemigo sembró a la par, cizaña entre el trigo. La segunda nos habla de una semilla de mostaza, que es pequeñísima cuando se siembra, pero cuando crece se convierte en un árbol grande y robusto. Y en la tercera parábola nos habla de cómo un poco de levadura fermenta toda la masa. Estas 3 parábolas tienen un común denominador: algo pequeño, como la semilla de trigo y de mostaza, y poca levadura, llegan con el tiempo a ser algo grande. El reino de los cielos no es como los reinos del mundo, que se presentan grandes y majestuosos. El reino de los cielos se presenta en sus inicios como algo pequeño, sencillo, sin grandeza ni majestuosidad. Se presenta en una semilla, que viene a ser la palabra de Dios, que es recibida en hombres pequeños, débiles, insignificantes, en esos que el mundo tiene por nada, en esos que son tierra fértil, humilde, sencilla. Y esa semilla, regada con la oración y fertilizada con los sacramentos, crece poco a poco en el hombre, hasta llegar a transformarlo de hijo de hombre en hijo de Dios, manifestándose así el reino de Dios en su vida. Pero el diablo, al ver el poder de la palabra de Dios, de la semilla del reino, a su vez, siembra cizaña en la misma tierra. La planta de la cizaña es muy parecida al trigo, que se confunde con este, y que solo se distingue por el fruto. El fruto del trigo es alimento, en cambio el fruto de la cizaña es veneno. El diablo siembra esa cizaña mediante palabras llenas de engaño, de mentira, de calumnias a través de la gente chismosa y mediante iglesias falsas, que predican a Cristo de manera equivocada, mediante los medios de comunicación que enseñan al hombre a actuar en contra del plan de Dios, prometiéndole éxito, gloria, felicidad. Y todo esto, al ser escuchado por el hombre bueno, lo confunde, lo inquieta, lo pervierte, lo martiriza y lo saca del camino correcto, llevándolo a la perdición. Pero existen hombres sabios, humildes, que se resisten a escuchar las mentiras del diablo, y perseveran en la escucha de la palabra de Dios para no ser confundidos, fortaleciendo esta palabra de Dios con los sacramentos y la oración, llegando a alcanzar el reino de los cielos en su totalidad. La misa pasada nos enfocamos más a la semilla. En esta misa, me gustaría enfocarme un poco más a la cizaña, para identificarla y arrancarla, antes que dañe nuestras vidas. ¿Cómo se nota en una persona que entró la cizaña? Cuando empieza a hacer las cosas sin amor, cuando empieza a hacer las cosas sin amor, cuando empieza a renegar. Recuerden que en el Apocalipsis 21:8, se nos dice que el infierno es el lugar de los renegones. Y es cierto, no sé si conocen a alguna persona renegona. Se van a fijar que las personas renegonas hacen un infierno de su vida y de la que los rodean. Es ese tipo de gente que le gusta quejarse de todo y de todos. Es envidiosa, siempre culpa a los demás de todo lo que le pasa, no se acepta a ella misma, mucho menos acepta a los que le rodean, es inconforme, no sabe ser feliz con lo que tiene. Veamos, en la siguiente reflexión, cómo esta persona logró identificar la cizaña en su vida y arrancarla de su corazón. Pensaba que mi vida no estaba bien, hablé entonces con Dios y me quejé de lo que me salió mal en el trabajo, pero no agradecí mis manos para trabajar. Me quejé de tener que soportar el ruido de mis hermanos, mas no agradecí por tener una familia. Me quejé cuando no había lo que más me gustaba para comer, pero olvidé agradecer por tener que comer. Me quejé por mi salario, cuando miles ni siquiera tienen uno. Me quejé porque no apagaban la luz de mi cuarto al buscar unos libros, pero no pensé en que muchos no tienen hogar donde tener las luces encendidas. Me quejé por no poder dormir 10 minutos más, olvidando a quienes darían todo por tener su cuerpo sano para poder levantarse. Me quejé por tener que trabajar al día siguiente, olvidando que muchos no tienen trabajo que les permita llevar sustento a su familia.
Me quejé porque mi madre me reprendía, cuando millones desearían tenerla viva para poder honrarla y abrazarla. Me quejé pues tenía que dar una charla sobre Jesús a unos jóvenes, olvidando el privilegio que es poder hablar a otros de Jesús. Dios me mostró en aquel momento la verdad y entonces comprendí lo ingrato que había sido con Él, y comencé a agradecer por las cosas que había olvidado, y aún más aquellas por las que tanto me quejaba. Espero que tú no cometas el mismo error y empieces a agradecer. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra forma de cizaña, que va entristeciendo al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y va sembrando en los demás cizaña, y va fastidiando la semilla de Dios sembrada en los demás. Es los disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. En esta lectura nos dice cómo arrancar este tipo de cizaña, siendo buenos y comprensivos unos con otros, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Qué curioso, se gasta más energía en los disgustos, arrebatos, enojos, rencores, gritos y ofensas, que en ser bueno, comprensivo y en perdonar a los demás. Y curiosamente la energía gastada en lo malo, no nos trae ningún beneficio, sino todo lo contrario, nos enferma, nos produce gastritis, colitis, y toda clase de enfermedades. En cambio la energía gastada en el bien, nos trae el 100 por 1 de beneficios. ¿No se te hace mucha pérdida de tiempo y de sentimientos, el estar gastando tu energía en disgustos, enojos, arrebatos, gritos, ofensas, que te dañan a ti mismo y con los que dañas a los que te rodean? No te desgastes más en vano. Encausa tu fuerza y tu energía, para que el reino de Dios, florezca en tu vida. Vuelve al amor del principio, vuelve a hacer las cosas como las sabías hacer antes, con amor, con alegría, con paz. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 3, versículo 6. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios, es la semilla del reino, por eso el diablo también siembra su cizaña, a través de la palabra del ser humano cizañoso, mentiroso, embustero, chismoso. Existen personas en el mundo, que cuando estaban chiquitos, en lugar de arrullarles diciéndoles, a la rurru niño, a la rurru ya, más bien les decían, a la víbora, víbora, de la mar. Porque tienen una lengua de víbora, que es un fuego, capaz de hacer incendios tremendos, que causan daños muy graves a los que les rodean. Las manzanas podridas, se distinguen porque les sale un gusano, y a la gente podrida, le sale una lengua de víbora tremenda. Curiosamente la palabra del Señor nos dice que, la boca habla, de lo que está lleno el corazón. Por eso, lo que tenemos que cambiar, para dejar de ser cizaña, no es la manera de hablar, sino el corazón. Tenemos que dejar por lo tanto, que la palabra de Dios no solo llegue a la cabeza, sino al corazón y arranque de raíz la envidia, los odios, los rencores, para lograr en nosotros la conversión y la presencia del reino de Dios en nuestras vidas, logrando así, ser a su vez portadores del reino y dejando de ser cizaña. A su vez tenemos que aprender a ser sordos ante las palabras de la gente cizañosa, y en cambio abrir nuestros oídos para escuchar, estar siempre atento y hacer vida la palabra de Dios. Dice por ahí un dicho: tanto peca el que mata la vaca, como el que le jala la pata. No habría chismosos en el mundo, si no hubiera quien lo escuchara. Yo nunca había entendido lo grave que es el chisme, hasta que no leí, en 1 Corintios 6, 9, 10.
¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Ni los chismosos entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Jesús nombra dentro de los pecados más graves el chisme. Y cuánta gente cae de manera tan fácil en los chismes, tanto en contarlos, como en escucharlos. Te das cuenta que cada vez que tú escuchas a un chismoso, te conviertes en uno de ellos y por lo tanto por solo escuchar al chismoso estás perdiendo tu salvación. Cuentan que un joven discípulo de Sócrates llegó un día a la casa del filósofo y le dijo: «Escucha, maestro. Un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia». «Espera», interrumpió Sócrates, ¿ya hiciste pasar por las 3 rejas lo que vas a contarme? ¿Las 3 rejas? Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No. Lo oí comentar a unos vecinos, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad, no. Al contrario, vaya. La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio Sócrates sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Desde esta historia me surge la pregunta acerca de todas las veces que caemos en la trampa de ser transmisores de chismes, de rumores acerca de personas de nuestra iglesia, de nuestro entorno, de nuestro ámbito laboral, social, etc. Y terminamos haciendo daño a Dios, a sus servidores, a los que están empezando a tener fe, a nuestras relaciones y a nosotros mismos, cargándonos de emociones negativas, haciéndonos eco de chismes, de rumores que en la mayoría de los casos no nos constan. Muchas veces, la costumbre de escuchar y transmitir chismes, se convierte en un vicio y a partir de ese momento también nos convertimos en chismosos, servidores de Satanás para apartar a muchos llamados por Dios de la iglesia, del servicio, del amor a Dios y a los que les rodean. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Corintios capítulo 5, versículo 11. Yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra forma de cizaña, son las malas amistades. Es importante que aprendamos a seleccionar a nuestros amigos. Los rateros, tienen común unión con rateros. Los santos, común unión con santos. Yo no puedo meterme a un grupo de rateros, queriendo ser santos, ni viceversa. El ambiente, es la universidad de la vida. Por eso dice el dicho: dime con quién andas, y te diré quién eres o quién terminarás siendo. Desgraciadamente el diablo siembra su cizaña, a través de las malas amistades, de las malas compañías. Por eso, también nosotros, tenemos que estar vigilando y atentos a no prestar oído a este tipo de gente, y a no confiarnos en estas personas, para que no siembren la cizaña en nuestros corazones. En esta lectura nos dice Pablo que no solo no oigamos a esta gente, ni le prestemos atención, sino que nos alejemos totalmente de ellos, antes de que nos contaminen. De hecho, en el versículo 13, de este mismo capítulo termina diciendo: saquen al perverso de entre ustedes. Que Dios nos dé el discernimiento, para poder identificar la cizaña, en nuestras vidas y en las de los demás, para saber arrancarla a tiempo y no contaminar a nadie, ni dejar que nos contaminen. Y nos dé a cambio, la inteligencia y la sabiduría para dejar que el Espíritu Santo a través de la oración y los sacramentos, permita que la semilla de la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones nos lleve a experimentar el reino de los cielos y este reino vaya creciendo y manifestándose cada vez más y más plenamente en nuestras vidas, hasta que nos convierta de hijos de hombres, en hijos de Dios.
que nos convierta en trigo, árbol de mostaza y masa fermentada que a su vez, sirva de semilla y levadura, para que el reino de los cielos sea llevado a los demás. Que el reino de los cielos, que se está sembrando a través de estas pequeñas reflexiones de la palabra de Dios, sea acogida por ustedes, siendo una tierra humilde, fértil, llena de fe, que, a través del Espíritu Santo, de la oración y de los sacramentos, permita que vaya creciendo más y más, logrando que el reino de los cielos se instale para siempre en sus vidas, erradicando para siempre de nuestras vidas los chismes y a los chismosos, evitando entrar en el reino de Satanás. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. Camechines, Estanzuela, El Salitre 1, El Salitre 2, San Pablo, para que nuestro Padre Dios en el nombre de Jesús, nos envíe a su Espíritu Santo, llenándonos a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Y para que todos los que han sido invitados a participar, den una respuesta generosa al llamado que Cristo Jesús les hace. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por Lolita Solís, por los hijos de Silvia, por María Bando, por la hija de Lisa, por Eli, por Bernardo, por Olga, por Gerardo, por el neto y la hermana de María Elena Velasco, por Emérita, por Víctor, por la hija de Alma, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio en Radio María Nueva York, que a partir del 14 de agosto se convierte en Radio María Estados Unidos. Esto quiere decir que todas las estaciones de Radio María de Estados Unidos se unieron en una sola y seleccionaron los mejores programas de cada una de sus estaciones. Y por gracia de Dios el programa del arte de vivir en el que me toca participar fue seleccionado y se transmitirá a partir del 14 de agosto todos los miércoles de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. hora de Estados Unidos, por los que les pido mucha oración para que el Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima nos siga llenando a todos los que participamos en Radio María, por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe, sabiduría, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.